lección 5 del curso de gestión efectiva del tiempo. Hemos pasado por 4 lecciones ya en las que hemos hablado de diferentes métodos, estrategias, a través de las cuales podemos mejorar el uso efectivo de nuestro tiempo. En esta última lección vamos a hablar de 3 términos que están relacionados con la gestión directiva, la gestión de equipos, el alcance de resultados y por supuesto la gestión efectiva del tiempo. Estos términos son productividad, procrastinación y estrés. Vamos entonces a iniciar. Como siempre me gusta empezar con una frase y en esta ocasión más bien hablemos de un refrán muy conocido que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y esta frase sí que la hemos escuchado en muchos ámbitos, aún desde nuestra juventud, cuando nuestros padres nos decían: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es bien importante que podamos tener presente qué significa esa frase. Y es el que lo que tengamos para hacer y lo podamos hacer hoy, hagámoslo hoy, no lo dejemos para después, porque en eso consiste efectivamente la procrastinación. Hablaremos entonces en primer lugar de productividad y entendiendo que la productividad es un término que usamos a nivel industrial, empresarial, pero por supuesto también a nivel de la administración y la gestión de proyectos, de instituciones y demás. La productividad tiene que ver con el desempeño y con los resultados. Cuando hablamos de productividad buena es porque hay un buen desempeño y hay unos buenos resultados. Cuando hay una muy baja o regular productividad, pues esta afectará el desempeño y por supuesto afectará los resultados. Así que son 3 palabras que están absolutamente interrelacionadas a la hora de hablar, o 2 palabras más bien a la hora de hablar de lo que es la productividad. Hacemos. Los resultados son el fin último de todo lo que hacemos. Nos hemos puesto metas personales, metas institucionales, académicas, administrativas, financieras, y estamos como equipo trabajando en ello y todos estamos impulsando esos resultados que tienen que ver con mi desempeño, pero además con qué tan productivo estoy siendo yo y por supuesto relacionándolo con la gestión del tiempo. De qué manera la gestión efectiva de mi tiempo me está ayudando o no a ser más o menos productivo. Tan importantes: productividad, procrastinación y el estrés. Muy seguramente muy conocidos por nosotros y vividos en la cotidianidad de nuestro trabajo. Empecemos hablando de productividad. Viene del latín productivus, que significa que tiene la capacidad de producir algo. A su vez se deriva del verbo producere, compuesto por pro, que significa hacia adelante, y ducere, que significa conducir o guiar. Es decir, se refiere en última a la productividad a llevar algo hacia adelante, en avanzar. Y cuando hablamos de productividad personal o a nivel institucional o empresarial, estamos hablando de avanzar hacia algo que nos hemos propuesto adelante para alcanzar unos resultados o unos propósitos. Sin embargo, conseguir esos mejores resultados con mejores disciplinas tiene que ver con unas palabras que muchas veces hemos escuchado y confundimos, que son eficiencia, eficacia y efectividad. Hablamos de que una gestión efectiva tiene que ver con que estos 3 términos realmente los comprendamos y apliquemos adecuadamente. La eficiencia tiene que ver con el manejo de los medios y recursos que tenemos para trabajar. Entre esos, por supuesto, el tiempo, así como el equipo de trabajo, la infraestructura y otros recursos que se nos son dados para poder avanzar en los resultados que hemos propuesto. Así que la eficiencia habla de la adecuada administración de esos medios o recursos para alcanzar los resultados. La eficacia, por su lado, tiene que ver con los fines y los resultados. Se refiere a alcanzar los resultados, todos los esfuerzos que hago para alcanzar los resultados propuestos. La suma entre una adecuada administración de los medios o recursos y el trabajo concienzudo para alcanzar los resultados nos da como resultado la efectividad.
Así que avanzamos hacia tener una gestión efectiva en donde podamos realmente asegurar que administramos de forma adecuada todos los recursos, incluido el tiempo que tenemos, pero además estamos alcanzando resultados. En ocasiones podemos administrar, entre comillas, adecuadamente los recursos, pero no alcanzamos los resultados por alguna razón. O podemos alcanzar los resultados, pero no administrando eficientemente los recursos. Entonces, la eficiencia, la efectividad es el equilibrio entre estas dos. Administro bien mis recursos, pero además alcanzo los resultados. Entonces, la productividad tiene que ver con la mejora de la eficiencia organizacional y además promueve el bienestar y la satisfacción laboral individual, pero además de todo el equipo de trabajo. Y esto es muy importante, porque seguramente dentro de su institución educativa es un objetivo la eficacia, la eficiencia y por supuesto el poder avanzar hacia los resultados, pero además reconociendo que son las personas el mayor capital que tenemos para poder avanzar hacia el alcance de esos resultados. Y su desempeño y su productividad es lo que harán posible que se alcancen dichos resultados. Entonces hablamos de que tenemos una productividad personal. Yo como líder de mi institución educativa, ¿cómo estoy yo gestionando mi propia productividad? Pero además hablamos de una productividad del equipo de trabajo. ¿Y qué pasa? Hay algo importante y es que la productividad del equipo de trabajo no será posible si cada miembro no se está esforzando por ser productivo y atacar aquellas cosas que están limitando esa productividad o desempeño. Hay 4 factores que reducen la productividad y que es muy importante que podamos considerar. El primero es la procrastinación, del cual vamos a hablar en este espacio. El segundo es la multitarea excesiva, es un tema actual en el que creemos que podemos hacer 1, 2, 3, 4 cosas al tiempo, pero bueno, eso sería tema de otro espacio, pero realmente no es un hábito adecuado para la gestión personal e institucional. Tercero, el estrés, del cual vamos a hablar ahorita, y la desmotivación. Estos 4 aspectos pueden afectar de manera negativa la productividad personal o la productividad de un equipo de trabajo. En esta lección vamos a hablar de 2 de esos factores que reducen la productividad y son la procrastinación y el estrés. 2 factores que tenemos que tener presentes tanto en nuestra vida y gestión personal, pero también en la gestión directiva que estamos desempeñando en la institución en la que estamos trabajando, ya que esto determinará la productividad, el desempeño de mi equipo de trabajo y de la institución como tal, el avance en los resultados que estamos persiguiendo. El término procrastinación tiene que ver con algo muy importante que cotidianamente vivimos. Y quiero que empecemos mirando de dónde viene esta palabra. Esta palabra viene del latín pro, que significa a favor de, y de crastinare, que es relativo al día de mañana. Es decir, posponer, diferir o aplazar o dejar para mañana. Y por eso la frase del principio, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La procrastinación es un término relativamente nuevo con ese nombre, que se refiere al dejar para mañana, al dejar para después algo que probablemente podría hacer hoy. Un término o una definición muy clara es la demora en el inicio y o finalización de una tarea o actividad que se tenía la intención de realizar y que suele acompañarse de malestar, ansiedad y o preocupación. Y creo que esta definición reúne perfectamente todos los aspectos relacionados con lo que es la procrastinación. Y es esa demora, esa dilatación de lo que tengo que hacer. Y creo que es algo que todos hemos experimentado en algún momento, pero hay que encender alarmas y hay que poner atención cuando eso se me vuelve un hábito y entonces llega momentos en donde se ha acumulado todo lo que he procrastinado y viene el estrés y vienen muchas otras cosas que afectan nuestra salud personal y el bienestar del equipo de trabajo. Entonces hay algo importante acá y es que se tiene la intención de hacer algo, pero la empezamos a demorar, a dilatar y esto entonces trae malestar, ansiedad y preocupación, que es donde entonces relacionamos con el estrés.
Y es importante que dentro del marco de lo que es la gestión directiva, el liderazgo y por supuesto este aspecto que hemos hablado en este curso, con la gestión del tiempo tengamos muy a la mano y presente esta definición que nos podrá ayudar a entender cómo podemos avanzar realmente hacia usar esos recursos y herramientas para gestionar el tiempo de manera efectiva y no caer en ser procrastinadores permanentemente, pero además en andar en niveles de estrés y cansancio y agotamiento que a la larga afectan pues, la gestión directiva. Algo muy importante a tener en cuenta es que la procrastinación no es un problema de responsabilidad. No es siempre un síntoma de la persona irresponsable el aplazar. A veces solamente se refiere a un problema de autorregulación a nivel conductual, cognitivo de una persona. Y es algo que está en nuestra psiquis y que nos hace postergar, aplazar. No porque seamos responsables, sino por otros motivos u otras razones que vamos a mirar a continuación. Miremos entonces 4 factores relacionados con las conductas de los procrastinadores. La primera son las conductas dilatorias, es el aplazamiento de una tarea. Y ya vamos a ver por qué muchas veces aplazamos esas tareas, pero es una tendencia a aplazar. Tengo esto para hoy, pero mejor creo que lo alcanzo a hacer mañana y me dedico a otras cosas. Lo segundo es la indecisión, es el aplazar decisiones que debo tomar hoy para dejarlas para después. Ya veremos por qué a veces hacemos eso. Lo otro es la falta de puntualidad y es esa incapacidad de manejar el tiempo para trabajar diligentemente y cumplir puntualmente con los plazos o tiempos establecidos. Y lo cuarto, y que lo hemos hablado durante todas las lecciones, es la falta de planificación, la falta de disciplina tanto en planificar, pero además en cumplir lo que he planificado, porque puede ser que estemos ya usando herramientas como Google Calendar o tengamos nuestra agenda y demás, pero en últimas no estoy cumpliendo. Y esto suele pasar. Hay personas que planean su agenda diaria o semanal, pero al final del día o la semana se dan cuenta de que no cumplieron con casi nada de lo que tenían planeado. Y eso tiene que ver por supuesto con imprevistos, pero cuando nuestra agenda es atacada constantemente con imprevistos, imprevistos e imprevistos, pues realmente tenemos que hacer un stop y mirar cómo voy a manejar esos imprevistos o si no, nunca voy a poder avanzar en mi trabajo. Entonces, estos 4 factores son esenciales cuando hablamos del procrastinar y que están determinando que realmente nosotros lleguemos a hacerlo. ¿Por qué procrastinamos muchas veces? Por el perfeccionismo. Entonces lo quiero hacer muy bien, necesito estar muy concentrado, mejor lo hago después cuando ya esté más concentrado, cuando tenga más cosas, cuando tenga más material, y así lo vamos postergando hasta que llegamos al límite y no nos va a salir ni siquiera tan perfecto como quisiéramos. Segundo, procrastinamos por temor. Nos da un poco de inseguridad de empezar a hacer una tarea, no sabemos por dónde empezar, entonces como que la vamos dejando para después. Por ocupación, y esta es una de las razones principales por las cuales muchos líderes están procrastinando y es porque estamos muy ocupados. Tenemos tantas cosas por hacer, no sabemos identificar entre lo prioritario, lo urgente, lo importante y todo está al mismo tiempo y entonces empezamos a postergar y aplazar o por distracción. Y esto fue algo que hablamos en alguna de las lecciones anteriores. Cuando estamos distraídos, cuando todas las cosas que suceden a nuestro alrededor son una distracción, por supuesto empiezo a aplazar y a aplazar. Entonces, estos 4 aspectos es importante tenerlos en el panorama e identificar si estamos procrastinando, por qué lo estamos haciendo. Hay un ciclo de la procrastinación: el sacar excusas, el sentirme incómodo, el distraerme. Y es algo que se va repitiendo y me va llevando entonces a un punto de frustración que me lleva a estresarme y el estrés lleva a otras cosas que pueden desencadenar y afectar nuestra salud mental o la de nuestro equipo. Hay un versículo que mencioné en otra de las lecciones, Efesios 5, 15, 16, muy claro sobre la importancia del manejo del tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y este versículo creo que para este tema de esa lección es esencial. Y es poder entender que habla de diligencia y sabiduría. Estas son 2 palabras claves del versículo adicionales a la frase aprovechar el tiempo. Estos son los consejos que nos da la Biblia sobre la administración del tiempo, que debemos actuar con diligencia y con sabiduría.
Y entonces hagamos un paralelo entre diligencia y sabiduría y negligencia y necedad. Cuando hay diligencia y sabiduría en la forma de administrar mi tiempo, voy a planificar, definitivamente. Voy a ser diligente en planificar. Voy a ser sabio en planificar. ¿Y esto qué es? Implica establecer prioridades, administrar de forma efectiva los recursos, organizar mi tiempo para cumplir con todas las cosas que tengo que hacer, sabiendo qué es más importante, qué es más urgente y demás. Pero cuando hablo de negligencia y necedad, definitivamente esto tiene que ver con procrastinar. Cuando no soy diligente en saber que tengo que hacer algo y lo tengo que hacer ya, o si no se me va a acumular, en cuando soy necio de pronto y no no administro adecuadamente el recurso que tengo y entonces me distraigo y todos los factores que hablamos en un anterior momento, están afectando mi productividad, definitivamente estoy siendo necio. Y este paralelo es muy importante y la palabra de Dios lo habla, y es que debemos ser diligentes y sabios. Y eso tiene que ver definitivamente con planificar de forma efectiva. Este gráfico que encontré me parece muy claro y muy diciente para hablar de procrastinar o planificar. Allí están las acciones que tenemos que desarrollar versus el tiempo. Cuando procrastinamos, el tiempo está ahí quietico, no tengo tiempo para eso, porque soy muy ocupado, porque soy muy distraído, porque tengo otras cosas que hacer, porque no quisiera empezar a hacerlo todavía, porque no tengo todos los recursos, etcétera. Todas las excusas, recordemos el ciclo, excusas. Pero llega un punto en donde ya se acerca la fecha de entrega y entramos en pánico y en estrés porque tenemos que entregarlo, hay un límite, pero no pudimos aprovechar, como dice la Biblia, no pudimos aprovechar bien el tiempo y se nos pasó descansando o en diferentes situaciones y llega la fecha de entrega y lo que tenemos es estrés y pánico. Eso es fundamental. Pero cuando planificamos, tenemos nuevamente nuestras acciones y el tiempo y empezamos por pensar y ejecutar cómo voy a hacerlo y empiezo con las acciones y cuando va llegando la fecha de entrega, pues ya he avanzado tanto que seguramente hacia el final de la entrega no tengo tantas acciones, estoy tranquilo y entrego. Tiene que ver con el cumplimiento. Fíjense que este modelo de planificación nos lleva a ser productivos, a tener un buen desempeño, a cumplir, a alcanzar los resultados. Cuando procrastinamos y dilatamos esos procesos y esas acciones que tenemos que hacer, es cuando llegamos al punto de estrés y agotamiento que nos hace sentir agobiados, preocupados y demás. Y entonces hablemos del estrés. El estrés es ese estado de tensión mental y preocupación. Pero además algo importante es que es una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es absolutamente natural la respuesta de estrés. Nos pone en alerta, nos pone como listos para actuar de alguna manera. Por eso el estrés como tal no es malo, es una respuesta natural. Lo que resulta negativo es que esto se nos vuelva, el mal manejo del estrés se nos vuelva algo cotidiano y que todo el tiempo nuestro pico de estrés esté elevado. ¿Por qué? Porque eso nos pone en alerta, nos agobia, nos preocupa y afecta completamente la productividad y el desempeño. Entonces, lo que tenemos que hablar es de la gestión del estrés. Y la gestión del estrés puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando tengo una gestión de estrés positiva, tengo bienestar, trabajo por estar tranquilo y tengo claridad mental. Pero cuando mi gestión del estrés es negativa, viene la ansiedad, viene la enfermedad, viene el bloqueo y con esto viene la no productividad. Y qué importante es que podamos entender entonces que cuando no planeo, cuando procrastino, entonces viene el estrés y si yo no manejo bien el estrés, me va a bloquear y nada va a poder avanzar. Cuando hablamos entonces de procrastinación y estrés, tenemos que hablar de dos cosas. La procrastinación causa el estrés, pero el estrés también causa procrastinación. Es decir, son dos términos que están interrelacionados permanentemente y que debemos entender que muchas veces cuando aplazamos y aplazamos lo que estamos haciendo es avanzar hacia un punto de estrés que va a afectarnos. Pero además a veces estamos ya tan estresados que no tenemos tiempo para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso hay que prestar mucha atención al estrés y analizar, ¿será que la causa de mi estrés es que estoy aplazando? ¿Es que no estoy manejando bien mi tiempo? ¿Es que no estoy planificando? Hay una frase muy interesante de Albert Einstein, que es esta: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Y definitivamente cuando hablamos de planificar y de organizar, requerimos
fuerza de voluntad. El determinar, voy a hacer esto, lo voy a hacer en tal fecha y lo voy a cumplir. O si no, definitivamente, por más que planeemos y organicemos, no vamos a poder avanzar efectivamente hacia lo que queremos alcanzar. Esta frase es muy usada. Lo hago después, lo hago después, lo hago después. Y ese lo hago después se puede llegar a convertir en no lo hice, no lo cumplí. La productividad, la procrastinación y el estrés, que son los términos que hemos hablado en esta sesión, tenemos que tenerlas en el panorama. La productividad, buscar cómo la voy a incrementar. La procrastinación, cómo la voy a reducir. Y el estrés, cómo lo voy a manejar. No se trata de eliminar el estrés, porque a veces necesitamos estar estresados para que nuestro cuerpo se ponga en alerta y haga las cosas más rápidas. Pero cuando yo vivo todo el tiempo estresado, porque he procrastinado, porque no he planeado, pues mi productividad definitivamente va a pique. Y con ello la productividad de mi equipo y de mi institución educativa. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la gestión efectiva del tiempo? Cuando yo soy consciente de que tengo un recurso que no puedo recuperar, que se puede perder fácilmente como el tiempo, y me propongo gestionarlo efectivamente, la procrastinación no existe en el panorama, porque yo estoy organizando mi tiempo de modo tal que le asigno a cada tarea el tiempo que necesito trabajar en ello. Y qué importante es que podamos identificar, ya lo hemos hecho en otras sesiones, qué está afectando esa gestión efectiva del tiempo, porque si yo no gestiono mi tiempo, voy a reducir mi desempeño, voy a ser menos productivo, pero además voy a afectar mi salud, mi bienestar y por tanto también el bienestar y salud de mi equipo. Entonces, ya para ir terminando y cerrando, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos aplicar técnicas y estrategias de gestión del tiempo. Ya las hemos visto todas y la invitación en este cierre es usémoslas. Hagamos efectivo lo que hemos aprendido. No solamente se trata de decir, oh, sí, definitivamente es importante este tema, nunca lo había pensado, o sí lo había pensado, y volverlo a guardar en el cajón. Necesitamos aplicar. Segundo, reconocer si estamos procrastinando y tomar acciones, si esto es un hábito. No podemos permitir que sea un hábito todos los días aplazar, aplazar y aplazar lo que tenemos que hacer, porque luego vamos a llegar a puntos donde tenemos en una mesa todo lo que hemos aplazado y no sabemos qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo prioritario, y viene el estrés, el bloqueo y demás. Aplicar técnicas de manejo del estrés. Esto es muy importante. El estrés no lo podemos evitar. Necesitamos a veces el estrés también. Lo que necesitamos es aprender, bueno, me estoy empezando a estresar, ¿cómo me equilibro? Pero también hay que identificar si es que estoy estresándome por mis malas decisiones. Lo cuarto, por supuesto, planificar. Y lo quinto es generar influencia positiva en el equipo de trabajo. Qué importante que como líder institucional identifiquemos que debemos ser ejemplo de productividad y desempeño, pero eso implica ser ejemplo de gestión efectiva del tiempo, de saber planificar y administrar mi tiempo, mi estrés y todas las cosas que tengo por hacer. Para ir cerrando, en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva hay 3 que creo que son muy relacionados con estos 3 aspectos que hemos hablado el día de hoy. El primero es que debemos ser proactivos. Es el hábito de la responsabilidad. Hacer las cosas cuando se tienen que hacer, y si las debo hacer yo, las voy a hacer yo. Lo segundo, tener claro el objetivo. Esto sí que es esencial y creo que en las 4 lecciones anteriores lo hemos venido hablando. Y es, yo debo tener claridad hacia dónde avanzo de manera personal, pero también con mi equipo de trabajo, y encaminarme hacia ese objetivo. Y lo tercero, primero lo primero. Y esto sí que es importante, y es identificar entre lo importante, lo prioritario, lo urgente. Y para todo esto, durante las 4 lecciones anteriores hemos visto herramientas y recursos que quiero invitarles que puedan usarlas de manera efectiva ustedes y sus equipos de trabajo. Para finalizar, cierro con esta frase de Paul Meyer del Instituto de Motivación para el Éxito, que dice: la productividad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y el esfuerzo enfocado. Por ello, si queremos instituciones exitosas, productivas, debemos trabajar en ello con compromiso, con excelencia, con planificación y usando todos estos recursos y más que existen para hacer más efectivo nuestro trabajo, nuestro liderazgo.